Bueno, lo que nos va a poner un poquito también con más calor, más calor, es de lo que vamos a hablar ahora. Sí, bueno, es un dato no tan bueno, tirando a más lo podemos decir. Se conoció en estos días, a través del INDEC, una publicación de la encuesta permanente de hogares, específicamente la que releva datos del mercado laboral, es decir, empleo, tasa de actividad y desocupación. En este caso, la medición que hace el INDEC y que luego nos llega a través de informes de la consultora Politicón Chaco, mide totales provinciales en cuanto a desocupación, empleo y tasa de actividad. A diferencia de los relevamientos trimestrales que también hace el INDEC en los aglomerados, grandes aglomerados, por ejemplo, el Gran Resistencia. Bueno, este dato del que vamos a hablar ahora, por supuesto, estas estadísticas siempre tienen mucho rezago. Vamos a hablar de un dato que es del tercer trimestre de 2025, es decir, tercer trimestre, julio, agosto, septiembre. Primero nos vamos a ubicar qué pasaba en julio, agosto, septiembre en el país. Estábamos en un año electoral, había mucha volatilidad, bueno, movimientos del dólar. A partir de ahí comienza a fluctuar un poco más hacia arriba la inflación. Había bastantes movimientos y bastante incertidumbre en la economía argentina en general por esa expectativa de las elecciones. Por ende, de ese tiempo a esta parte cambió seguramente. Sí, bueno, pero vamos a sacar esa foto y vamos a ubicarnos en ese lugar con ese contexto. A ver. Bueno, ¿qué tenemos? Que esta encuesta permanente de hogares se llama de los totales urbanos y nos da que para el tercer trimestre de 2025 la desocupación en la provincia del Chaco alcanzó un pico histórico. Tenemos el gráfico. El gráfico nos muestra una desocupación del 7,4%. Vemos... Es el pico histórico, ¿por qué? Porque este dato se mide desde el 2016, ya había hecho un pico en 2024, incluso son datos más altos que en la pandemia, 2020, 2021 son datos de pandemia. Y bueno, ahora llegamos al 7,4%, ese es el dato del tercer trimestre de desocupación y vale para la provincia del Chaco, es un total provincial. Pero lo raro es esto, creció la desocupación, pero también crecieron los otros indicadores del mercado laboral, es decir, la tasa de actividad, es decir, la población que está en condiciones de trabajar, la población activa, y también creció el empleo, la tasa de empleo, es decir, qué parte de esa población que puede trabajar tiene una ocupación de cualquier tipo. Claro. Creció todo. Eso es lo raro de este informe y de estos indicadores. En cuanto a tasa de actividad, la tasa de actividad de la provincia del Chaco quedó en un 41,8%, tuvo un crecimiento con respecto al año pasado, al mismo trimestre del 2024. ¿Y esto qué significó? Que a la población activa se incorporaron 24.000 personas en condiciones de trabajar en un año. Medimos periodo de un año. Que hablando de condiciones no sabemos en qué condiciones. Pero son personas, por ejemplo, a partir de los 16 años, que pueden trabajar y que se incorporan al mercado laboral. Eso pasó en cuanto a actividad. Y en cuanto a empleo, la tasa de empleo en la provincia del Chaco llegó en el trimestre al 38,7%, también con una mejora. Y esto significa que 21.000 personas en un año consiguieron trabajo, están ocupadas. Y bueno, y ahí empezamos a ver las diferencias. Entonces, tenemos 24.000 personas que se incorporaron al mercado laboral, tenemos 21.000 personas que consiguieron empleo. La diferencia es esas 3.000 personas que quedan ahí en el medio son las desocupadas. Entonces, creció la tasa de actividad, creció la tasa de empleo y hay personas que siguen buscando trabajo y no lo encuentran. Ese es el pico histórico que vemos en desocupación. Bien. Ahora, tenemos para comparar, porque estos dos datos de la encuesta permanente de hogares, uno para el total provincial y otro para el aglomerado, nos arrojan esto. Para el mismo trimestre, por supuesto, en el Gran Resistencia la desocupación es más alta que en el total de la provincia del Chaco. Es un 9,7%. Los datos del Gran Resistencia los conocimos en diciembre del año pasado, de desocupación y de las demás variables del mercado de trabajo.
El Gran Resistencia, con ese dato del 9,7%, está en el segundo lugar del país. Solamente por detrás, bueno, históricamente Resistencia siempre, si no estuvo primera, estuvo segunda o estuvo en medio en el podio. Por detrás de Río Gallegos, que tuvo un doble dígito del 10,8%. Y en tasa de empleo y en tasa de actividad, el Gran Resistencia está por encima también de la provincia. Tiene más empleo, 41,7%, y también más actividad, o sea, más personas en condiciones de trabajar, 46,2%. Eso también, bueno, yo deduzco del análisis que hacemos que puede tener que ver bastante el nivel de empleo público que hay acá en el Gran Resistencia, que es una realidad muy distinta a la que tiene el interior de la provincia. Totalmente. Así que, bueno, ese es el dato. Por supuesto que preocupa estar en un pico histórico de desocupación. Son personas, la desocupación, ¿qué es? Son personas en condiciones de trabajar que están buscando trabajo. Este dato no incorpora, y seguramente habrá personas que no tienen un empleo y que dejaron de buscarlo. Eso también. Viste que hay mucha gente que de un tiempo a esta parte deja de buscar y arma su propio emprendimiento, que eso se vio muchísimo últimamente, los emprendimientos. La tasa de empleo incluye el cuentapropismo, incluye lo informal, incluye todos los tipos de empleo que tiene la economía en general. Están contenidos en ese dato de la tasa de empleo. Y aparte, si comparamos con los totales nacionales, las tasas de empleo y de actividad del Chaco son también históricamente muy bajas, son de las más bajas del país. Tanto en empleo como en actividad están entre las 4 o 5 de la parte de abajo, de lo más bajo que tiene el país. Comparando con los promedios nacionales, son bastante menores. Lo que me llama la atención también es que esté debajo de un lugar de la Patagonia donde generalmente se movía una economía... el aglomerado Gran Resistencia, sí. Ese dato de Río Gallegos fue bastante raro porque históricamente el Gran Resistencia estuvo por detrás de Concordia. Entre Ríos, es un lugar que siempre estuvo ahí. Y que tenemos cercanía, vamos a ver, que podría decirse que, tiene sentido. Pero... Y a diferencia, Concordia no es capital de provincia, el Gran Resistencia acá tenemos, es capital de provincia. Claro. Sí. Pero sí llamó la atención ese dato de la parte patagónica donde había un movimiento económico importante. Es otro tipo de economía totalmente distinta. También. Sí. Bueno, tal vez muy impactado por lo que iba pasando. La pérdida de empleos fue impactante ahí en esa parte del país por este tema, los temas arancelarios, la liberación de los aranceles y lo que hacen ahí, que también tiene mucha parte de ensamble de electrodomésticos y ese tipo de productos. Totalmente. Sí. Así que decíamos hoy, me dio un chiste cuando estábamos en el área de maquillaje, decíamos, hoy Leticia va a venir a darnos una noticia que vamos a mejorar todos, pero no. No. Si quieren hablamos de otra cosa, pero soñamos un poquito en voz alta. Estamos preparando algo también muy preocupante para la semana que viene. Creo que va a ser un informe con muchos ejemplos de otra realidad que nos afecta y que afecta a muchas personas. Ya lo hemos tratado de alguna forma, que es el endeudamiento de las personas. Claro. Ese día no voy a venir porque... Es que me voy a sentir muy mal. Ese día va a estar contando ella su deuda. ¿Podemos hacer un testeo de endeudados? ¿Qué les parece? Claro, depende si hay que ganar o hay que perder. A ver cuál de todos nosotros está más. Claro, a ver, armamos un ranking. Armamos un ranking, va a estar rojísimo el ranking seguramente, pero vamos a intentar. Todos compartimos el podio. Exactamente, vamos a pelearnos ahí por el podio. Bueno, esa buena pregunta. ¿Habrá alguien que esté no endeudado? Y habrá que buscar con lupas, yo creo, porque de alguna manera u otra hoy está complicado. Chicos, el nivel promedio de salarios es bastante bajo. Sí, claro. Sí, es que tenés que hacerlo de alguna manera, tenés que endeudarte para... en el nivel de la pobreza. Sí, la verdad que sí. Bueno, Leticia, gracias. Gracias. No vengas más, por favor. Bueno, gracias. Venga a hablar de yo también te quiero. Yo también te quiero. Que solo tengo un montón. Bueno, ahí estaba Leticia Muñoz entonces con este dato.